Bueno, bienvenidos entonces a este vivo, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto de que nos acompañen hoy. Bueno, les contamos entonces, pensábamos con Maru trabajar como una primera parte donde conversemos acerca de lo que tiene que ver con el lenguaje, el habla, las diferencias entre lenguaje, lengua, habla. Y por qué nos interesó hacer este vivo donde podamos pues como intercambiar tanto desde la profesión de ella como desde la mía, desde nuestras visiones, lo que creemos que la lectura y todo lo que surge en relación a la lectura puede aportar al desarrollo de los niños, ¿sí? Después en una segunda parte vamos a ir tal vez abordando como por las distintas etapas de lo que sería la primera infancia. Consideramos primera infancia lo que tiene que ver desde la edad de los 0 a los 6 años aproximadamente. O sea, todo esto que me gusta, como dice Maru, cuando presenta sus vivos, que acá vamos a tratar vamos a ir como punteando los hitos del desarrollo, pero sin diagnosticar, ¿sí? Como Exacto. para que quien no coincide con alguna cuestión, no se preocupen, que bueno, que la idea es como poder hacer como ese desarrollo, pero sin diagnosticar. Hola, Lau. Sin diagnosticar, y la idea es como brindar información, y si a alguno le quedó latente alguna información puntual de su situación, nos pueden escribir personalmente, digamos, para poder como evacuar mejor las dudas. Sí. Bueno, entonces el interés de este vivo, de esta conversación con Maru, es porque al trabajar con los libros infantiles, a veces se piensa que los libros se presentan o se le ofrecen al niño cuando empieza la etapa prelectora, cuando tiene que empezar a conocer las letras, los números, empezar a conectarse con este proceso. Y la verdad que hay como todo un periodo anterior súper interesante donde transcurren un montón de procesos que a veces quedan como invisibilizados, o incluso nos han pasado situaciones donde mamás de bebés se sorprenden de que haya literatura tan linda para bebés. Entonces, bueno, queremos como, hola Luli Vidal, que está saludando. Lu Vidal, sí, perdón. Bueno, queremos como contarles esto a raíz de esto, de todo lo que se puede como trabajar y ofrecer como procesos antes de este proceso prelector, claro, que es importante, pero bueno, queríamos como desplegar un poco más esto, así como también entendemos que el lenguaje no es solo decir palabras, no es solo comunicar las palabras, sino que el lenguaje tiene que ver con un montón de procesos que, bueno, exacto. Maru nos va a contar. Bueno, ¿cuáles son estas diferencias? ¿Cómo se entiende el lenguaje? Y vamos como... La idea de este vivo, creo que por lo que estuvimos charlando, es como poder brindarles también herramientas que permitan como ir más allá de la lectura en sí, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, los libros solo sirven para leer y leer lo que está escrito en el libro, y no puedo hacer más que eso, y de repente tenemos un montón de oportunidades que nos ofrecen los libros para interactuar y para desarrollar toda esta parte como de la experiencia, lo vincular. Bueno, después seguro vamos a desarrollar más. Pero bueno, para empezar un poco, como decías vos, quizás está bueno como diferenciar lo que es lenguaje, lengua y habla. No todo es lo mismo. Yo se lo explicaba a Ani en grandes rasgos por audio, que es como ir de lo grande a lo chiquitito, ¿no? Lenguaje es la capacidad que tenemos de comunicarnos, sea por el canal que sea, ¿no? Gestual, oral, escrito, ¿sí? Ese es el lenguaje. La lengua ya tiene que ver más con el código que usa una determinada cultura. Por ejemplo, los idiomas es lo mismo que la lengua. Y el habla es el uso individual que hace cada persona de esa lengua, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina todos hablamos español, pero inclusive siendo dentro de Argentina hay sectores en el interior que ese español tiene diferentes variantes. A veces las S las hacen más aspiradas, o yendo más a otros países, Argentina y Colombia, hablamos español, pero no es el mismo tipo, ¿no? Hace el uso individual, eso es la lengua, el habla, perdón. Sí. Entonces,
¿para qué nos sirve el lenguaje? O sea, el lenguaje, que es esto como lo grande, nos sirve para comunicarnos, pero también para poder organizar nuestros pensamientos, para poder conocer y obtener información del mundo. Los adultos, cuando yo soy un bebé, a través de los adultos que hacen uso de ese lenguaje, yo voy conociendo mi entorno, las personas que son significativas para mí, que son importantes, voy conociendo palabras, aunque todavía no las pueda decir, ¿no? Nos sirve para regular la conducta. Yo siempre digo, fíjense qué difícil es, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, que de repente la comunicación se ve un poco trabada cuando usamos el barbijo, porque la parte de la boca que no se puede ver es una limitante. Uno empieza a gritar con el barbijo porque creemos que el otro no nos escucha, porque se anuló un canal, que es el canal visual. Y en realidad, esto de regular la conducta nos sirve porque si yo tengo un lenguaje y lo puedo adecuar y usar correctamente, voy a poder expresar esto que me pasa, ponerle palabras a mis emociones, a las cosas buenas, a las cosas malas, que un niño chiquito que no tiene ese lenguaje desarrollado o adquirido, obviamente lo va a canalizar a través de lo conductual, ¿no? Porque no conoce todavía otra manera de expresarse. Sí, nosotros lo pensamos también como un proceso que se va complejizando. Yo le decía a Maru que es como lo pienso como capas de cebolla. O sea, porque vieron como que incluso a veces a los adultos nos cuesta poner en palabras nuestras emociones y poder expresarnos con el lenguaje y terminamos gritando o expresándonos más físicamente, porque es un proceso que se puede como ir, o sea, se puede perder por momentos, digamos. Es un proceso que se va complejizando. Lo que también hablábamos es que el lenguaje, o sea, nacemos en el lenguaje, nosotros nacemos y ya tenemos un nombre, nacemos en un hogar donde nuestros padres hablan determinado, o sea, ya estamos como inscritos en el lenguaje sin todavía utilizar nuestra propia... Utilizarlo, o sea, porque también se trata es todo un proceso de desarrollo, apropiarse de ese lenguaje, o sea, ir haciendo como todo ese desarrollo subjetivo en relación al lenguaje, la posición propia y subjetiva en relación al lenguaje, es todo un proceso. Exacto. Yo lo adquiero a través de un otro que me lo enseña, que me lo muestra, lo proceso y después lo puedo implementar. Entonces no es una cosa como tan automática que decir, hoy aprendí a hablar y ya mañana puedo aplicar todas las palabras que aprendí a decir perfectamente en todos los entornos. Es de a poquito, vamos a ir adquiriendo diferentes estructuras propias del lenguaje o sea, el lenguaje es súper complejo. Yo siempre digo que inclusive de grandes seguimos profundizando en este tema, todo lo que tiene que ver con el vocabulario y la pragmática, que es el uso social del lenguaje, se sigue desarrollando inclusive de grandes, ¿no? No es que uno generalmente cuando hablamos de lenguaje ponemos como un límite, ¿no? Entre los 5 y 6 años, porque se supone que a esa edad ya debe estar consolidado, pero no es que después, listo, no se adquiere nada más relacionado al lenguaje. Se está construyendo constantemente y se va ajustando y se va complejizando, se va ampliando el vocabulario, el repertorio de palabras. Entonces, es un sistema bastante complejo. Sí. No sé si querés, Ani, que capaz desarrollemos un poquito como qué es lo que se debe observar en la primera etapa. Sí, y ahí vamos, si quieren. Lo que vamos a hacer es, lo que les proponemos hacer es, vamos a desarrollar esa primera etapa. Cuando conversábamos, vemos que desde la psicología y desde la fonoaudiología dividimos las etapas de distinta manera. Vamos a aclarar esto también. Y si quieren, pueden ir dejando comentarios o preguntas que vamos a parar un ratito para poderlos leer y responder y después pasamos como a una segunda etapa. Pensamos como abordar primero de los 0 a los 3 años aproximadamente. Si bien Maru me contaba que en fonoaudiología hablan más, o sea, hacen como una división del 0 al 1. 0 a 1, sí. Y después del 1 a 5. Sí, exacto. ¿Quieres explicar un poco cómo por qué hacen esa división? Y yo les explico también desde nuestro lugar por qué lo pensamos de esta manera. Dale. Hacemos esta división más que nada porque nosotros al año sucede algo que es
como bastante notorio para todos los que no están inmersos en la fonoaudiología, que es la expresión de la primera palabra. Entonces eso marca algo como importante, ¿no? Genera como un cambio en el desarrollo de nuestro niño. Pero eso no significa que no hay lenguaje antes del primer año, ¿no? Entre los 0 y los 12 meses se van dando un montón de lo que nosotros llamamos etapa prelingüística, justamente porque es previa al lenguaje oral, ¿no? Que va marcando un montón de habilidades que también son propias del lenguaje y que si no están presentes, obviamente esa adquisición del lenguaje se puede ver afectada. ¿Qué son estas habilidades? Yo he hecho varios vivos detallando edades por edades, pero no es el objetivo de esta charla. La idea que es nos como encantaría, mencionar algunos. Pero es que no nos va a dar el tiempo, por eso. Sí, la idea es mencionar algunos. Si alguien no sabe lo que significa alguno en puntual, lo podemos desarrollar, pero básicamente lo que se da antes del primer año de vida son hitos como, por ejemplo, el contacto visual, la sonrisa social, la atención conjunta, la imitación, todo lo que es los gestos, empiezan a usar los gestos y ahí ya después empiezan a aparecer las primeras palabras. Esto que mencioné recién se va dando gradualmente de 0 a 12 meses. La atención conjunta, que Ani me preguntaba, es sí, quería que lo aclararas. Sí, es la tríada que se da entre niño, adulto y objeto. Es la capacidad que ya tiene. Hay dos personas que pueden prestar atención a una tercer cosa, ¿no? Ya no es la atención solo entre niño y adulto, que es lo que se ve al principio, sino que ya amplío mi campo visual y que tiene que ver mucho con el desarrollo motor. Esto que hablábamos hoy de que el desarrollo motor es céfalo-caudal y Sí. próximo-distal. Entonces, a los 6 meses, que es cuando se desarrolla más la atención conjunta, coincide con la posición de sentado, por ejemplo. Que los niños ya a esa edad se pueden sentar con o sin apoyo y entonces su campo visual aumenta un montón y la capacidad de poder atender a otra cosa que no sea mi mamá o mi papá es posible, digamos, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, hablábamos justamente a raíz de esto, que por ejemplo los libros son una muy buena actividad para nosotros desde la psicología lo pensamos como esta cuestión tercera, que en un momento de puerperio tan intenso como, o sea, nosotros diferenciamos, a ver, desde psicología, el nacimiento psicológico no coincide con el nacimiento físico, ¿sí? No es que naces y ya naces con una mente, sino que todo este proceso mental y de subjetivación se va construyendo en un proceso largo y complejo durante bastante tiempo. Entonces, nosotros los primeros 3 meses estamos en un estadio reflejo y luego empezamos a pasar a todo lo que tiene que ver con lo voluntario, ¿sí? Exacto. Pensaba en esto de la atención conjunta, cómo puede este libro también, o sea, si una mamá que se encuentra con su bebé a través de un libro o también a veces a través de un juguete, que vamos a hablar también si logramos pues con el tiempo hacer este puente entre la literatura, la lectura y el juego, porque comparten muchos procesos similares. Pensábamos cómo ese libro también, desde este punto de vista que vos traes de la atención conjunta, se puede estar como ese objeto presente que pueden estar ambos mirando. Desde la psicología pensaba como para las mamás, que a veces también se hace como tan tedioso ese exceso de demanda por parte del niño, o sea, a la vez como con esos sentimientos tan intensos, ¿se corta un poquito? No, a ver, vamos bien. Yo te escucho bien. Ok, hay objetos o un libro o estar pudiendo hacer esta actividad juntos puede ser sumamente interesante. Claro, es importante esto que queríamos remarcar capaz ya más puntualmente en relación a los libros, a la lectura, y haciendo un poco este puente, ¿no? Que decíamos entre el juego, la lectura y justamente el desarrollo de los niños. En esta etapa, el juego generalmente es un juego como más de ejercicio, que decías vos, que al principio es un poco reflejo, los movimientos son reflejos, después ya son más voluntarios. ¿Y de qué nos sirve esta información? Que a la hora de elegir el libro como material, ya lo vamos a ver como
contenido y la parte Físicamente. vincular, claro, el libro como objeto en sí nos sirve para elegir eso, qué tipo de material le voy a ofrecer a mi hijo más allá del contenido, ¿no? No es lo mismo darle, no le voy a poder facilitar a un niño pequeño un libro de hojas finitas, de papel, no, porque él probablemente lo agarre y lo va a romper porque Sí, esta o se puede etapa que es cortar más los de deditos. Vieron que las se hojas a puede veces se pueden lastimar, lastimar la es una etapa más manipulación. de exploración donde ellos probablemente lo agarren, lo chupen, lo abran, lo Los golpeen, pero sacudan. lo sacuden, lo tiro, puedo a ver cómo reacciona también mi mamá cuando lo tiro, si lo levanta. Entonces, eso en cuanto al material, ¿no? Como, bueno, en función de lo que se va dando en esta etapa del desarrollo, qué tipo de libros le puedo presentar. Ahora, no significa que yo, por ejemplo, al principio puedo sugerir que no sean libros con texto, pero eso no significa que si ustedes usan libros con texto esté mal, sino al contrario, está súper bien porque me favorece la interacción, le puedo contar la historia a mi hijo, pero bueno, para no interrumpirte mucho más, lo que me Claro. interesa como que le demos importancia a esto de construir el espacio, ¿no? Que, o sea, es tan hermoso como el momento de la lectura, de que comparto con el otro, de que creo el espacio, que mi hijo pueda elegir el libro que quiera si los tiene a su alcance, eh, poder interactuar como con las imágenes, no solo contarle o quedarme en la historia que me permite contar ese libro, sino también yo jugar y armar una historia paralela si quisiera, eh, comentar sobre las imágenes, sobre los colores, sobre las texturas, ponerme a la altura del niño, el contacto visual, que es esto que yo mencionaba, que para el desarrollo del lenguaje es súper importante. Y esto es lo de la atención conjunta. Niño y adulto están pudiendo prestar atención al objeto, que sería el libro. Sí. Desde el punto de vista del libro, si quieren les puedo mostrar alguno. Ahora los vamos a ver con más detalle. Pero Tenés un miren, por montón, así ejemplo, que sí, traje un montón para me mostrarles. encantan. Pero miren, a ver, les comparo con un libro más grande, por ejemplo, Niños más grandes, ¿ven? Es un libro más pequeño, es hecho en cartón, cartoné, Las hojas son de puntas gruesas, redondeadas, las hojas son gruesas, ¿sí? Esto desde el punto de vista de, tienen como poco texto. material. Tenemos también libros canción, que esto también vamos a hablar. Hay libros que traen acá su código QR para que se pueda, les voy a presentar este libro en un ratito, para que puedan escuchar la canción, porque esto es lo que hablamos, ¿no? Alguien nos preguntaba, nos dejó en las preguntas en historias, ¿desde cuándo leer? Entonces, o sea, leer desde siempre, o sea, los padres desde nuestras palabras podemos leerle a nuestros niños, podemos cantarles, o sea, son libros que juegan mucho con la repetición, con las Exacto. onomatopeyas, cuentan, o sea, y también, a ver, porque a veces también tiene que ver con qué idea de crianza tenemos, que es importante siempre pensar cuando ofrecemos a los niños también qué idea de crianza tenemos, porque a veces se piensa que porque es niño hay que darle cosas solamente simples. Y el niño está inmerso en un mundo de representaciones, de lenguaje, en la cultura. eh, ya toma esa riqueza. ¿Por qué negarle, porque es muy pequeño, las metáforas, libros de poesía? O sea, cuando uno analiza los libros, encuentras que son como joyas artísticas, porque atrás está un Exacto. escritor, un ilustrador y un editor trabajando en conjunto para generar un producto que está muy bien pensado de principio a fin. A veces hay libros que parecen muy simples, pero que son sumamente ricos en sus contenidos, que bueno, vamos a tratar de mostrarles esto. Esto en relación como al libro, y me olvidé contarles esto en introducción, aprovecho ahora que Maru me dio el pie, para contarles que yo miro como la cuestión de la lectura desde tres lugares, ¿sí? Lo miro desde la cuestión del libro físico, o sea, tengo toda una posición respecto al libro físico en relación a los ebooks, digamos, a los libros virtuales, porque me parece que los libros físicos
tienen algo de la presencia material, o sea, ocupan un espacio, van a contar una historia, o sea, esos libros que a veces, por ejemplo, yo tengo la colección de mis libros de niña, que se los pude regalar a mi hijo, por supuesto tienen cinta por todas partes, pero esos libros también cuentan una historia. Esos libros que, o sea, uno también a un niño le enseña a cuidar el libro. Yo tengo la impresión de que a veces los libros virtuales, o sea, facilitan, tienen eso positivo de que facilitan el acceso, pero por otro lado considero que hay algo de esa presencia del libro que uno le enseña también a los niños a cuidar el objeto, ¿sí? Porque Sí. la agresividad es innata, o sea, digo, los niños traen una, o sea, pueden tener una descarga agresiva que hay que ayudarles a enseñar a modular. O sea, uno lo ve como Ajá. en los bebés, que no es una agresión intencional, sino que es parte como en ese proceso de desarrollo que te tiran el pelo y es uno, ¡ah, soltame el pelo! Pero no miden su fuerza, no miden, y te miran así con carita como de, espera, eso es tuyo, esa parte de ese cuerpo es tuyo, es mío, el pelo es tuyo, es mío. Porque Sí. también para quienes no están como, digamos, en pues por ahí familiarizados con estos conceptos, el niño nace creyendo que él y la madre o el otro son lo mismo. Esto es lo que yo les decía de empezar a crear una subjetividad de una mente, o sea, es empezar a diferenciarse y armar las categorías de tiempo, de realidad, de quién es el otro. La medida que el niño se va diferenciando a sí mismo del otro, va construyendo, o sea, como sí, en paralelo es el proceso de la constitución propia, el proceso de la constitución del otro. Entonces, en estas idas y vueltas, digamos, de estos procesos de desarrollo, bueno, se juegan todos estos aspectos y la lectura lo puede acompañar. Acá había Sí, una pregunta, Ani, perdón, sí, quizás vale, pregunta que está haciendo, sí. lo que Dime, dime. sería bueno como también mencionar es esto que hablábamos hoy de que, no sé, es que para mí el tema de la lectura es mágico desde el lugar en que, desde el momento en que no es que yo le leo lo que trae el libro, sino que yo le puedo contar al niño que le llega ese libro, de quién vino ese libro, si era, por ejemplo, en tu caso, que heredó tu hijo tu colección, como que está lleno de simbolismo y de significación, todo eso, ¿no? Como, bueno, quién lo eligió, para quién lo eligió, por qué eligió ese libro, ¿no? Como la Sí, historia que sí, contiene el libro y la historia que trae el libro en relación a las personas por las cuales pasó. sí, me olvidé, ¿ves? Me distraje ahí un poco y me quedé en el primer punto, que fue el libro físico. Yo les decía que eran tres y no les dije los tres, perdón. Gracias por ayudarme a volver. Este libro físico, como les decía, esa experiencia con el libro físico, también está el contenido. A veces alguien pregunta si qué contenido es adecuado. A ver, o sea, se sugiere a veces las edades de los libros como por cuestiones del tipo de atención que puede sostener el chico o por, en general los relatos los pueden compartir, pero también los niños, eh, digamos que solos van a regular también, o sea, hay detalles que puede ser que no capten si son muy chiquitos, o sea, libros que tienen toda una complejidad en cuanto al lenguaje, en cuanto como al desarrollo, eh, qué sé yo, por ejemplo, la metáfora, hay ciertos momentos en que eso se puede entender, los chistes, los dobles sentidos, pero ofrecérselos desde Claro. temprano es también empezar a armar un andamiaje que va a Uh-huh. posibilitar la comprensión posterior de esos procesos. Es ir mostrándoles esto, aunque ellos todavía capaz no lo puedan dominar. Es ir Claro, mostrándoles el lenguaje, ir mostrándoles el mundo a través de esta interacción que nos permite esta actividad de sentarme a compartir un libro con un niño. sí, bueno, y ese tercer punto que es en el que creo que como psicóloga puedo aportar bastante es este entramado vincular, que yo lo llamo así, que se arma entre el adulto, el libro y el niño. El libro en el medio, como yo lo comparo por momentos como el objeto transicional, que también es un Uh-huh. concepto psicológico. Se los cuento breve porque me parece que es importante contarles esta posición. Es un concepto que desarrolló un psicólogo, un psicoanalista pediatra inglés, que era Winnicott, que él hablaba del objeto transicional, que lo conocemos más comúnmente como el que aparece a partir de los 6 meses y lo conocemos mejor como ese objeto que se le da al bebé, que es la mantita, el osito, la almohadita, que ¿por qué se llama transicional? Porque existe entre el espacio intermedio del mundo interno y del mundo externo, de lo Exacto. subjetivo y del objetivo. Existe ahí, en esa paradoja, porque
es externo desde el punto de vista que uno ve el osito, o sea, el osito es material, uno ve un osito, una almohadita. Pero Claro. para el niño es paradójico porque para el niño se concibe desde el mundo interno, se carga de la emocionalidad del niño y ese objeto, por ejemplo, tengo una hija de 3 años que ella todavía, su almohadita, es una almohadita que no sirve para acostarse, o sea, nadie puede apoyar la cabeza en la almohadita porque la aplasta a la almohadita, o sea, es una almohada que no sirve de almohada, digamos, pero es una almohada, ahí se ve bien la paradoja Claro. del objeto transicional. ¿Por qué me atrevo a poner los libros en ese lugar? Porque es el espacio donde también se da el juego y se da la creación, la capacidad creativa se desarrolla también en este espacio. Un Ahí libro puede pusieron tener justo, este estimula efecto. su imaginación y la creatividad. Exacto. Totalmente, porque es un libro, o sea, un libro, cada niño lo lee con cada interpretación, o sea, cada niño le va a enriquecer a este libro, lo va a enriquecer con su propia subjetividad, con los propios Exacto. procesos internos que tiene que volcar allí, que necesita fantasear, que necesita elaborar. Los niños piden mucho repetir los libros, también porque en esos libros buscan soluciones a sus conflictos internos. En esos finales también Exacto. están buscando resolver alguna cuestión interna. Ani, Entonces, acá era donde sí. íbamos a hacer el corte acá para mostrar Hagamos un o no. cortecito porque han comentado algunas cositas para que no se nos pierdan en la... Alguien nos Sí, Euge, preguntó, que sí, comentó cómo incentivar también la lectura cuando quizás no se habituaron de chicos. Bueno, a mi criterio, quizás siempre es importante como ir haciendo una aproximación, si es un niño que no está acostumbrado a vincularse, o sea, es un objeto nuevo para él, primero aproximarse al objeto y que lo pueda justamente como explorar, entender si se mira del derecho, del revés, que tiene que cambiar las hojas para poder seguir el hilo de la historia. Y obviamente fomentar desde, dependiendo a qué edad, ¿no? Es cuando empezamos a incentivarlo. Si es medianamente pequeño todavía, es esto, siempre interactuar desde el adulto, porque si nunca se le mostró antes, es poco probable que por motus propio, digamos, si en casa no es un hábito que haya libros, no es un hábito que nosotros como que los libros adultos sean regalos. leamos. Claro, a Claro, veces y estén es como guardados que en una biblioteca y no estén al alcance del niño, obviamente el chico quizás no tenga interés. Entonces lo primero que tenemos que despertar es ese interés. sí, que además es como decías, Maru, hace un ratito, más al principio, o sea, o sea, primero hay que ofrecer el objeto, digamos, ofrecer ese libro, por ahí ir a explorar, bueno, cuando se pueda en algún momento volver a las librerías a explorar, o tomar libros también que hay en casa y contar historias acerca de ese libro. O sea, el libro es como, por eso les decía, es una herramienta que posibilita construir un montón de cosas, intercambiar un montón de procesos eh, con los padres y en familia. Entonces, me parece que cualquier momento es válido, no importa digo, nunca va a ser tarde traer los libros a Claro, la vida de los chicos. Y el cómo creo que es, bueno, vamos a buscar algo que te interese, porque en general cada etapa va trayendo como, también se escribe como en relación a las etapas que van teniendo los chicos, los temas de interés. Entonces seguramente eso va te a iba a haber algún decir. tema que les Etapas te guste. referís como a estas cuestiones, por ejemplo, situaciones o procesos, cambios que van haciendo en distintos momentos del desarrollo. ¿A eso te referís Las con etapas? editoriales más o menos ubican los libros como en distintas etapas, digamos, pues como para distintos momentos o cuando dan esta clasificación. A mí me encanta cuando ponen, no sé, más de 4 años o de 4 a 99 años, digamos, o sea, porque los libros tan chicos para mí le encantan a los adultos y eso es buenísimo, que los Claro, adultos sí. con los libros. Por eso, un libro un libro que esté como para una edad de 5 años, por ahí, si lo agarra un bebé, por ahí tiene que ver más con esta cuestión de la manipulación, que le puede resultar un poquito más difícil o que hay que acompañarlo con Claro. más cuidado. Pero me parece que es muy posible como presentar el libro y presentar todo lo que se puede ir como armando en relación al libro. Eh, Esto de la aproximación es súper importante porque obviamente no vamos a tener un buen resultado probablemente si yo de un día para el otro en un niño que no está acostumbrado a vincularse con los libros, lo siento y le muestro un libro y bueno, vamos a leer y
obviamente eso como que no es enriquecedor. La idea es que brindarle una experiencia que sea atractiva para él y que la quiera volver a vivir. Claro, acá por ejemplo, Educafam nos está contando que hay verdad, hay muchos niños que eligen temas, por ejemplo, dinosaurios, cómics, etcétera, sí. Y aprovechar eso, es una posibilidad que por ahí sí juega con determinados tipos de juguetes, por ahí eso te dé como una orientación del tema para poder continuar trabajando con, pues, ofrecerle otros libros Exacto. de estas características. Uh-huh. Sí, tiene que ser un ritual lindo, significativo. Bueno, Ani, vos ahí tenías un libro, no sé si querés sí. que sigamos y lo mostrás No, después o vamos lo si querés quieren con mostrar algunos antes. libros, sí. Porque de la etapa, Porque digamos, de nos esta quedan etapa, 20 minutos. ay, sí, les cuento si quieren así también muy puntuado lo de los hitos, digamos, de desarrollo. Nosotros pensamos entonces esto también la sonrisa social, o sea, que es pasar de la sonrisa refleja a la sonrisa social. A los 8 meses, alrededor de los 8 meses, la angustia ante Claro. los extraños, que tiene que ver, por ejemplo, con esto de que el proceso de la angustia ante los extraños en el bebé tiene que ver con darse cuenta que esas otras personas no son su mamá o sus figuras de Exacto. cuidado significativas. Esto es para nosotros es como un evaluador, digamos, evaluar, encontrar esta angustia es algo que es común y todo el desarrollo que tomamos en cuenta. Alrededor de los 15 meses encontramos esto del reconocimiento del niño en el espejo, digamos, o sea, es la primera vez que él ve como constituida su imagen entera, porque piensen que el niño no se ve entero, o sea, yo veo que tengo un brazo. Para los niños, al principio, cuando son muy bebés, el otro no es como un otro entero, o sea, tiene como recortadas las vivencias de la experiencia con cada parte de la presencia del otro. Y para los niños todo lo bueno es ellos y todo lo malo es el afuera. El dolor de panza es afuera, ¿sí? Exacto. Y la voz de la madre cariñosa es adentro. Entonces piensen que todo esto es toda una organización que va haciendo el proceso mental del niño, ¿sí? Uh-huh. Libros para esto, por ejemplo. Ay, este me encanta. Bueno, este es de una editorial que es Pequeño Editor, que tiene una colección preciosa que se llama Los Duranos, que son todos libros para bebés. Y este libro ya es de hace un tiempito, se llama ñam, que es de Canizales. Bueno, se los leo como para un ejemplo, ¿sí? Dale. ñam. Una hoja. ¿Quién se come la hoja? ñam, la oruga. ¿Quién se come la oruga? ñam, la rana, la araña. ¿Quién se come a la araña? ñam, la rana. ¿Y quién se come la rana? ñam, el pájaro. ¿Quién se come el pájaro? ñam, el gato. ¿Y quién se come el gato? ¡Yo! Yo te como a besos. Y a ti también. ¡Mua, mua, mua, mua! Es hermoso ese libro. A mí me encanta. Mi hija, por ejemplo, mi hija de 3 años que les contaba, lo lee sola. Y ella le agregó, después de que yo se lo leo, ella le agregó, y yo te amo mucho. Entonces digo, esto es un modo porque, claro, yo le digo a ella, yo te amo, entonces ella lo agregó, lo lee, ella lo lee solita, leyendo, por ejemplo, las imágenes. Eso te iba a decir, Ani, que cómo hace uso de las onomatopeyas, repitiendo todo el tiempo el ñam, ¿no? ñam, sí. Que es clave en esta primera etapa prelingüística que yo les decía, que los chicos se mueven mucho por esto de la imitación. Y van a imitar primero sonidos que van a hacer las onomatopeyas y gestos. Entonces, este relato que nos acabas de hacer es eso, o sea, usa onomatopeyas y usa repetición, que algo que yo no dije, por ejemplo, es esto del balbuceo, que el balbuceo al principio es canónico, repetitivo, ¿no? Y a raíz de que yo repito un montón de veces las mismas sílabas, termino aprendiendo una palabra, que es mamá, 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 me sale mamá. Claro. ¿No? Y ahí hay un Entonces, esto del lenguaje repetitivo, el uso de onomatopeyas, como para que la gente pueda ir observando esas cositas. Bueno, y desde el punto de vista psicológico, este libro es muy de esta etapa, digamos, porque el niño conoce el mundo a través de la boca, ¿sí? Vieron que se chupa todo el niño toda la boca.
y está como ese impulso, digamos, como esa, nosotros lo llamamos pulsiones, que tiene que ver con esto todo de la fase oral, digamos, de toda esta etapa oral de conocer el mundo, donde está como también una cuestión, digamos, de esa descarga agresiva que yo les decía, que agresivo quiero decir como el niño no mide, no es una agresión intencional, porque si te la jala el pelo no es que te quiere hacer daño a vos, porque yo te quiero lastimar, porque estoy Claro. enojado o enojada, sino que es descarga física que hace. Entonces, a los niños les encantan estos libros, hasta, o sea, digo, porque hay algo de eso que ellos van como, que ellos lo viven en su cotidiano, que hace parte de su desarrollo. Exacto. Esta modulación de, porque miren que es como y se come, y se come, y come, come, y Y de se come, repente le resuelven un final donde no me está saliendo la palabra, se matiza, digamos, ese impulso agresivo con impulso amoroso, y se va como, bueno, acá está diciendo don Vinicio, la pulsión de morder a los compañeritos del jardín. Bueno, hay momentos a los 2 años, o sea, cuando entran al jardín salita de 2, te advierten las maestras de este tema del morder, porque no saben expresar con palabras, que es lo que decía Mario al principio, lo que los está poniendo mal. Entonces, iban a lo físico, o sea, es una descarga física. Exacto. En este libro vemos, por ejemplo, algo de este proceso, o sea, de cómo se va mezclando entonces esto que les decía de este tipo como de líneas, de matices amorosos y agresivos, se va como moderando. Miren que a los bebés uno los agarra y se los quiere comer a besos. La gente dice, te como. Es que es literal, es así, es literal. Culturalmente también, te da tanta ternura que de la ternura vas pasando la línea, te aprieto sus cachetes. Y es un equilibrio. A algunos se le pone la mano a apretarlo un poquito duro y dice, ay, me dolió, pará, tanto amor me dolió. Sí. Ahí se ven muy claramente las dos corrientes cómo navegan, ¿sí? Exacto. ¿Son recomendables esos libros de interacción donde pueden escribir, mojar? Sí, me parece que sí, que son libros, o sea... Les brindan experiencia. Claro, la inteligencia hasta los 2 años es práctica, nosotros pensamos como inteligencia como todo el proceso que ocurre dentro de la mente, de pensamientos. Hasta los 2 años es práctica, o sea, que los niños tiren y miran cómo caen, vuelven y tiran y miran cómo caen, y prueban y ensayan y golpean y chupan y mueven. Prueba y error, causa y efecto. Eso todo es inteligencia. Pateo acá y se abrió una puerta. Si pateo otra vez se va a abrir y el bebé lo ves en la cunita así, tun, tun, tun con los piecitos. Es porque están probando si esa puerta que de casualidad abrió fue a raíz de algo que ellos hicieron. O sea, todavía no conocen que para que esa puerta se abra tiene que tener una conexión. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, son un montón de procesos que se juegan. Tengo otro libro. Ay, sí, 15 minutos. Ani, espera, te iba a decir, nos quedan 15 minutos. Y nos queda otra parte. ¿Qué hacemos? Seguimos y de última, si nos da tiempo, sigamos. Volvemos a... Si no alcanzamos, haremos otro vivo. Dale. No, igual, lo importante ahora que viene es lo que yo, desde el lenguaje o desde la fonobiología, recién estuvimos hablando de lo que es la etapa prelingüística, que es todo lo que se da antes de la expresión del lenguaje, ¿no? Y ahora, a partir del primer año, sucede algo que es súper esperado por todas las mamás y las familias, que es, empiezan a emitir las primeras palabras, ¿no? Y desde el primer año en adelante este lenguaje se empieza a complejizar un montón y a velocidades bastante rápidas. Al año dicen una palabra, a los 2 años dicen varias palabras y hasta las pueden combinar. La comprensión también ya se empieza a manifestar, empiezan a responder a órdenes como simples, vení, tomá, dame, ¿no? Como que ya pueden como responder a ese tipo de consignas breves. Más adelante ya empiezan a poder narrar algo con un apoyo visual, por eso es súper importante, por ejemplo, los libros nos sirven un montón para fomentar esta parte de la narración. No solo te cuento lo que trae el libro, sino que podemos nosotros inventar nuestra historia, podemos nosotros, en función de las imágenes, ofrecer un final alternativo, ¿no? Cuando son más grandes. Sí, perdóname. Sí. No, dale. No, es que dijiste la palabra clave también de la narración. Desde nuestro punto de vista, desde la psicología, también narrar la propia historia es súper importante porque tiene que ver con el poder historizar lo propio, como poder tomar en cuenta qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito decir, qué es lo que necesito expresar. Digo,
también el libro, desde esa, perdóname que te interrumpí, pero es que justo No, también no, coincide tranquila. con esto de que la narración aporta la posibilidad de contar una historia ficcionada. También en Exacto, esta identificación con los personajes, también hay algo de la propia historia que se está contando. Y hay muchos niños que no te lo pueden contar en voz propia, digamos, todavía, porque exacto, les avergüenza, porque no son muy conscientes todavía de lo que les pasa, pero sí se puede hablar del cuento. Y sí se puede hablar de exacto. lo que le pasaba a Juancito de tal historia. Ujú. Quizás sirve como un poco como hablábamos hoy, otra vez para hacer el puente con lo que es el juego, que el juego simbólico ayuda un montón a canalizar un montón de procesos que quizás no se pueden verbalizar. Esto de vincularse con los personajes de una historia, supongamos que estamos justo leyendo una historia de Juancito dejando los pañales, por así decirlo, y mi hijo está justamente atravesando esa etapa también. Y eh, se va a ver como reflejado en eso, aunque sea Juancito y no es él, ¿no? Como ayuda mucho a procesar y atravesar y transitar estos momentos que son bastante revolucionarios emocionalmente para el niño y para los adultos. Sí, les traigo un ejemplo. Yo tengo acá, por ejemplo, tengo un libro, por ejemplo, Coco, no usa más pañales, también es ya desde hace un tiempo, de Editorial Atlántida, de Liliana Cineto. Lo interesante de este libro, por ejemplo, es que Coco hace todas las cosas que le pasan a los chicos que terminan, o sea, que no quieren ir al baño porque se les pasa el juego, que se les olvida ir al baño y avisar, o que se van al baño y empiezan a jugar con el papel higiénico y con el agüita y se quedan allá jugando. Entonces, bueno, es como toda la interacción de Coco, todo lo que le pasa en relación a dejar los pañales, todo lo que se le dice, lo que le dice la mamá. Sí, Martina dice que se lo regale a Uri, sí. Es re lindo este libro, porque creo que lo interesante es que además del proceso puntual de, bueno, qué podemos aportar o qué podemos saber para acompañar ese proceso de dejar el pañal, pues también todas esas historias que se dan alrededor del tema, digamos. Sí, Entonces, cada exacto. familia también lo puede adaptar, digamos. Cada familia, por ejemplo, este era de mi hijo mayor, y a mi hija menor lo que hice fue que hicimos a la Coco. Hicimos una Coco y ella tiene Claro, posición 1, posición 2 y entonces le expliqué el mismo proceso, pero adaptado a una cocodrilita. claro. Entonces adaptamos este libro porque no encontré así muchos para niñas. Es un tema pendiente. Bueno, pero eso está buenísimo porque ves, o sea, a mí lo que me gusta, lo que me gustaría que la gente se lleve de esta charla es como eso, que de repente no nos encasillemos en el libro y lo que el libro trae para ofrecer puntualmente. O sea, yo puedo abrir un montón de posibilidades, cambiar los personajes, cambiar el sexo de los personajes si lo estoy trabajando con una niña y el personaje es un niño y capaz no se siente identificada la persona, poder ofrecer finales alternativos, eso genera un montón de esto de la narración también. Bueno, ¿y ahora qué? Y cerramos el libro y que el chico diga lo Sí. que se le ocurrió en relación a la historia que venimos contando, como qué final se te ocurrió a vos, ¿no? Esto Sí. de la narración. Tenemos 10 minutos. ¿Qué hacemos? Pasamos 10. un poquito a la otra etapa si quieres como para puntearlo y bueno, para también si tienen No, igual lo que a preguntas. mí me quedaba por mencionar, porque no me quiero detener por edades, que era lo que decía al principio, es un poco esto, que ya para los 4, 5, 6 años, esta narración cada vez es más compleja y está más enriquecida de palabras nuevas, ¿no? Y Sí, al principio va a necesitar un apoyo visual, después puede inclusive narrar la historia sin el apoyo visual y quizás ustedes leyeron el cuento a la mañana y al mediodía pueden decir, ¿te acordás lo que le pasó a Coco? Contá, a ver, contemos qué le pasó. Y puede esto de la representación también, ¿no? En ausencia de poder ponerle palabras a lo que pasó en otro momento que no está presente ahora, ¿no? sí. Eh, Sí, eso relaciona que a los 2 años, esto que es práctico es como otro hito del desarrollo que el niño ya puede representarse los objetos sin tenerlos presentes. Por eso en niños más pequeños, cuando las figuras de cuidado se van, lloran desconsoladamente porque es como perderlas.
Es la sensación de perderlas como para siempre, o sea, porque no hay una dimensión del tiempo que sabe bastante si logran saber que cuando se hace de noche y viene la luna, esa persona que yo quiero tanto vuelve, pero no tienen el manejo del tiempo. Entonces, esta posibilidad de a los 2 años tener la capacidad de representarse en la mente los objetos, pero también son las personas, o sea, las personas significan, nuestros figuras de afecto, es una gran adquisición, digamos, que incluso hasta nosotros en psicología pensamos el puerperio hasta los 2, 3 años, porque todavía está este proceso de separación y diferenciación a nivel interno del propio niño con el otro. Entonces, pues, es que es como más prolongado. La medicina lo pone hasta los 40 días. ¿Sí? Claro. Lo otro, Ani, que se da también en esta etapa es el tema de, creo que vos tenías ahí un libro para mostrarnos en relación a esto de los abstractos, el doble sentido, el juego de palabras. En esta etapa de 1 a 5 o 6 años se pueden aprovechar este tipo de materiales. Bueno, hay uno que también pertenece a esta colección, por ejemplo, que se llama, no se los voy a poder mostrar más por el tiempo, pero por ejemplo este se llama La luna está llena y juega con ¿y de qué estará llena la luna? Es muy lindo, porque todo el libro lo que desarrolla este también es de Pequeño Editor y de Diego Bianchi, y habla de ¿y de qué estará llena la luna? Sí, es un juego de sentido del lleno, o sea, de jugar con el nombre de la luna llena. Tengo aquí uno para más grandes que en mi feed lo pueden encontrar, yo lo recomendé, digamos, y lo hice una breve reseña de por ejemplo, que este libro se llama Los sueños del agua, también de esta editorial, que es de María del Carmen Colombo y Cristian Turdera. Y por ejemplo, este libro es de poesía, es hermoso porque es de poesía y lo que despliega es que unos niños van a mirarse en un charco de agua y empiezan a ver el reflejo de las nubes y a ver en ese reflejo de las nubes y pensar como que estos son los sueños del agua. Entonces, ¿con qué sueña el agua? Y juega con toda esta simbología, toda esta doble, o sea, con este juego de sentidos, que puede ser que un niño más pequeño no lo comprenda, o sea, es algo que se va como armando. Que no lo puede, claro, es lindo poder porque te pone en el lugar del otro, te hace pensar cómo puede ser la mente del otro, la mente transparente. Yo lo trabajé en relación a la mente transparente, lo pueden leer, pues, entre comillas, digamos. Sí, el tema de ponerte en el lugar del otro, la empatía. Sí. Ani, nos quedan 5 minutos. No, nos queda, sí, miremos los comentarios y bueno. Sí, bien, ahí estuvieron pusieron tema para otro vivo, la lectura en voz alta por parte de los chicos en edad escolar. Muy buena la presentación, nos quedamos con ganas de más. Hagan otro. Podemos hacer la parte buenísimo. La parte 2. Qué bueno, porque yo tenía un poco de temor que quizás se vuelva muy técnica hoy la charla, pero creo que se pudo ver lo que queríamos plasmar desde esto de la literatura como algo vincular y no como solo leo y nada más, ¿no? Como todo lo que hay más allá de esa lectura. Sí, lo que queríamos transmitir era esto, como que tengan otras herramientas en relación al libro, otros recursos para acompañar los libros. Piensen que también la lectura se puede leer como, o sea, es como el juego, por eso hacemos como yo hago esta comparación por los personajes, por la ficción, por la capacidad del como sí, o sea, un libro te presta la posibilidad de identificarte y ver personajes terribles como el lobo, los piratas que surcan. Había uno que me mostraste hoy que tenía que ver con esto de las cantidades, mucho poco. Entonces, hay un montón de temáticas que se pueden como presentar, que son cosas que los chicos están viviendo en ese momento. Sí, Clau Méndez nos pregunta, ¿está bien empezar a leerle cuando tiene menos de 1 año? Sí, mira, desde el momento 0, digamos, estos libros que les mostraba son desde 0 meses. O sea, a ver, puede que la lectura sea interrumpida, pero no es que les va a hacer mal por leerles, al contrario, creo que le estás brindando una riqueza
de representación, de mundo simbólico espectacular. Ujú. Se puede, esto como les decía, ay, a ver si alcanzo, no, es que no me va a dar el tiempo. Bueno, acá hay uno que, por ejemplo, es un libro que es en base como a la canción Palo, 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 Palito, Palo, bueno, es muy lindo, por ejemplo, también, y trae la canción, es un libro La canción. parte rítmica, de sonoridad. Sí, 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 para entonces, mí leerles desde antes de un año está bien, o sea, yo muchas veces he mencionado que quizás no es tan frecuente, si es la primera vez tuya como adulto que te encontrás buscando libros para tu hijo y no sabes por dónde empezar, no se sugiere quizás libros con mucho texto, porque quizás porque el se va a interés cansar. del niño en ese momento es otro, la atención no es tan prolongada como la de un niño de 3, 4, o sea, cada vez más grandes, la atención va a ser mayor. Entonces, como poder ir observando estas cositas más allá del texto en sí, que van a favorecer que esa experiencia sea genial. Y vas a ver que cuando le lees, mira el libro y te mira a vos, cómo modulás, qué tono de voz Exacto. haces, después por ahí se lo entregas y vas a ver que hay algo de eso que queda también como en sus recuerdos, en su experiencia, que después lo va a reproducir, porque los niños reciben en el juego, vuelven activo lo que reciben pasivamente. Es esto del ida y vuelta que se da en Sí, la comunicación. Bueno, sí. Ani, ay, me Tenemos da miedo muy que se poquito y no corta. quiero que se Ok, corte, entonces yo preferiría que cerremos acá. Les ok. agradecemos mucho a todos, a todas las personas que se conectaron hoy, que nos Gracias a vos, acompañaron. Ani, por la Nos invitación. pueden escribir y bueno, muy especialmente a ti, Maru, por aceptarla. Bueno, nos va a quedar pendiente hacer otro, me parece. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a tener que generar. Sí, acá preguntan si sí, los libros los recomendamos y también los tenemos para la venta. Bueno, si quieren escribirnos a nuestros Instagram, preguntar lo que tengan ganas, cuando Exacto. quieran, son bienvenidas sus preguntas. Bueno, y muchas gracias por estar. Gracias, gracias a todos y gracias de vuelta a vos, Ani, por la invitación. Un placer.